Cuando era pequeño me encantaba Scooby-Doo. Más el programa en sí que el personaje principal, quien, si soy sincero, siempre me pareció un poco inquietante. Pero me fascinaban los fantasmas y los misterios, y adoraba a Vilma, que siempre era la inteligente y decidida, empeñada en mantener al resto de la pandilla por el buen camino. Al parecer, me gustaban tanto la serie y Vilma, que cuando tenía unos 4 años, corría por toda la casa gritando ¡Jinkies! ¡Jinkies!, desesperando a mis padres y hermanos. Cuando crecí, me contaban la anécdota como una historia tierna, aunque yo era capaz de leer entre líneas. Incluso tenía un pequeño conejo de peluche, al que llamé el señor Jinkies. Recuerdo que me lo regaló un amigo de la familia, un amable hombre mayor con un abrigo gris, y adoré al señor Jinkies desde el primer momento. Cuando era pequeño, sufría muchas pesadillas, y dormir abrazado a él parecía ser una cura milagrosa para todas ellas. Puede sonar tonto, pero dormí con ese conejo hasta que me fui a la universidad, y 10 años después, aún lo conservaba en una caja de juguetes y recuerdos de mi infancia en el ático. Menciono todo esto porque la semana pasada subí al ático a buscar al señor Jinkies. Mi mejor amiga del trabajo, Melanie, tiene un hijo pequeño que lleva meses sufriendo terrores nocturnos. Han probado estudios del sueño y psicólogos infantiles, pero nada ha dado resultado. Me daba un poco de vergüenza, pero al verla tan preocupada, sentí que al menos debí sugerirle una alternativa distinta. Le conté cómo el señor Jinkies me ayudó a superar mis miedos de la infancia y que quizá algo parecido pudiera funcionar con su hijo. Sus ojos se iluminaron, creo que tanto por desolación como por esperanza, y me preguntó si aún conservaba al señor Jinkies. Lo primero en lo que pensé fue en mentirle. La verdad era que no quería desprenderme de mi peluche favorito de la infancia. Pero reprimí ese primer impulso egoísta, tragué saliva y asentí con una sonrisa. Creo que aún lo tengo, le dije. Lo buscaría y se lo llevaría al día siguiente. Me abrazó y me dijo que le contaría a su hijo cómo me había ayudado a mí y que estaba segura de que haría lo mismo por él. Le devolví el abrazo mientras intentaba apartar la extraña ansiedad que empezaba a sentir. Cuando subí al ático, no tardé en encontrar la caja correcta, ya que tenía una etiqueta que decía «Peluches y el señor Jinkies». La abrí y lo saqué, examinándolo bajo la polvorienta luz del atardecer que entraba por la ventana del ático. Se veía exactamente como lo recordaba. Pelaje marrón, salvo por la barriga y las patas blancas, largas orejas que se doblaban en las puntas y unos ojos de cristal negro en los que podías verte reflejado. Sentí una pequeña oleada de emoción al sostenerlo otra vez y al estrecharlo contra mi pecho, tuve un impulso muy fuerte de llamar a Melanie para decirle que, después de todo, ya no lo tenía. Pero por supuesto, aquello era una tontería. Me dije que siempre podría recuperarlo dentro de unas semanas, hubiera funcionado o no. Nunca se me pasó realmente por la cabeza que estaba pensando en quitarle su nuevo juguete a un niño pequeño. Y aunque Melanie pareció un poco extrañada cuando le aclaré que el señor Jinkies era solo un préstamo y no un regalo, conseguí no darle importancia. Aún así, me sentía bien por haberlos ayudado, y al día siguiente, llegó al trabajo radiante. Me contó que el conejo había funcionado de maravilla y que por primera vez en meses, toda la familia durmió bien durante la noche. Le dije que me alegraba mucho por ellos, y era verdad, aunque debo admitir que tuve que hacer un esfuerzo por no preguntarle cuántas noches creía que iban a necesitar al señor Jinkies. Luego llegó el fin de semana, y estuve ocupado preparándome para una parrillada familiar. Mi hermano mayor no pudo asistir, pero era la primera vez en un par de meses que podía pasar un día con mis padres y con mi hermano menor, Bailey. Él acababa de empezar el posgrado, así que
De vez en cuando se escabullía para estudiar, cuando sentía que ya había cumplido su cuota de convivencia por la siguiente hora o algo así. Yo, en cambio, estaba ayudando a mi madre en la cocina, mientras papá preparaba la parrilla afuera. Estábamos haciendo las hamburguesas cuando mencioné que le había prestado el señor Jenkins a Melanie. Salté del susto cuando el tazón que mi madre sostenía se hizo añicos contra el suelo. ¿Qué dijiste? Miré a mi madre. Tenía el rostro blanco como un papel y la boca le temblaba. Entre sus pies había un montón de carne molida cruda, mezclada con pedazos de porcelana rota. ¿Qué nombre acabas de mencionar? Estaba confundido y asustado por su reacción. ¿El señor Jenkins? Mi conejo de peluche. Mientras hablaba, ella se abalanzó hacia mí y me tapó la boca con la mano, justo cuando terminaba de decir peluche. Sacudía la cabeza con violencia mientras se resistía a mis intentos por apartarla. No, nunca se dice ese nombre. Nunca. ¿Dónde lo escuchaste? Tenía los ojos desorbitados y, por primera vez en toda mi vida, sentí un poco de miedo de mi madre. Apartó la mano de mi boca y yo retrocedí un poco, aunque seguía sujetándome el brazo con firmeza. Pues ya sabes, es mi conejo de peluche, el que tenía cuando era pequeño. El señor... quiero decir, así se llamaba. Me apretó aún más fuerte. ¿Quién te metió esto en la cabeza? ¿Fue tu hermano? Bailey era demasiado pequeño para recordarlo, pero Alan sí lo sabría. Me sacudió levemente. Dime la verdad. Sentí cómo el miedo empezaba a transformarse en enojo y tiré del brazo para soltarme. Tranquilízate, mamá, carajo. No he hablado con Alan como en un mes, y como no vino hoy, probablemente pasen otros 2 antes de que vuelva a verlo. ¿Qué tiene de malo un conejo de peluche? Vi cómo intentaba recuperar la compostura, aunque solo lo consiguió a medias. Se apartó un mechón de cabello del rostro y señaló la mesa. Siéntate un momento. Cuando señalé el desastre que había en el suelo, hizo un gesto como diciendo que eso no era importante. Lo limpiaré cuando terminemos de hablar. Antes tengo que hablar contigo de esto. Su expresión se suavizó mientras volvía a indicarme que me sentara. Por favor, cariño. Tomé asiento lentamente. Me sentía desorientado, como si estuviéramos teniendo 2 conversaciones completamente distintas. ¿Cómo podía ser tan importante un simple... Tú nunca tuviste un conejo de peluche. Me reí. Así que se trataba de una extraña broma. Sí, claro. Tendrás que explicárselo al niño al que se lo di. Intenté dejarlo ahí, pero sentí el impulso de añadir. Bueno, solo se lo presté. Ella volvió a negar con la cabeza. Yo continué, explicándole cómo recordaba haberlo recibido, cómo lo había bautizado con el nombre de mi frase favorita de Scooby-Doo, cómo me ayudaba con mis pesadillas. Me interrumpió, señalándome con un dedo. Sí, tenías pesadillas. Y sí conocías a un señor, ya sabes. Pero no era ningún peluche. Sentí un agujero creciendo en mi estómago. Esto no era una broma. De verdad estaba alterada. Entonces, ¿qué era el señor Jenkins? Vi cómo se estremeció al escuchar el nombre, pero continuó. Nunca lo supimos con certeza. Cuando tenías unos 3 años, empezaste a hablar con algo que nadie más podía ver. Apenas estabas aprendiendo a hablar. Y no es raro que los niños pequeños balbuceen solos de vez en cuando. No obstante, en lugar de desaparecer, aquello fue empeorando conforme crecías. Para cuando cumpliste 4,
Nos contabas historias sobre el señor Jenkins. Una criatura muy divertida que te contaba cuentos y te cantaba. Fue más o menos por esa época cuando empezaron las pesadillas. Al principio pensamos que eran simples terrores nocturnos. Te llevamos al médico, fuiste un par de veces con un psicólogo infantil, pero nada parecía ayudar. Luego empezamos a ver las marcas. Fruncí el ceño mientras un escalofrío me recorría la piel. ¿Marcas? ¿Qué clase de marcas? Los labios de mi madre volvieron a temblar y se cubrió la boca con una mano antes de continuar. Principalmente de mordidas. Eran pequeñas y no tenían la forma de nada que conociéramos. También había algunos arañazos. Levantó la vista hacia el techo. Sus ojos estaban húmedos y brillaban por las lágrimas. Dios mío, estábamos aterrados. No sabíamos si alguien estaba abusando de ti o si algún animal entraba por las noches de alguna manera. Incluso nos fuimos a dormir varios días a un motel, pero no sirvió de nada. Las pesadillas y las marcas seguían apareciendo y conforme pasaba el tiempo, también dejabas de hablarnos. Solo querías charlar con el señor Jenkins. Soltó un largo suspiro tembloroso antes de volver a mirarme. Al final trajimos especialistas. Un hombre ex sacerdote, experto en cosas relacionadas con lo oculto. Dijo que algo se había aferrado a ti. Durante varios días intentó expulsarlo y pareció funcionar. Dejaste de sufrir ataques y las pesadillas desaparecieron. Eras tan pequeño que juramos no contártelo jamás. No volver a hablar de ello. Mi madre estiró su mano y tomó la mía. Pero ahora creo que nunca llegó a abandonarte del todo. Esos recuerdos que tienes sobre ese peluche, nada de eso ocurrió realmente. Creo que simplemente se escondió dentro de ti y esperó. Aparté mi mano. Sentí una mezcla de miedo, rabia y culpa. Eso no puede ser. Esta misma semana sostuve ese conejo entre mis manos. Era real. Ella se encogió de hombros. Te creo. Y no sé cómo explicarlo. Pero sí puedo decirte que eso nunca pasó cuando eras niño y que, sea lo que le entregaste a ese pequeño, él y su familia están en peligro. Volvió a sujetarme la mano. Pero no vayas a recuperarlo. Hagas lo que hagas, no lo recuperes. Adviérteles. Diles que lo quemen. Quizá eso funcione. Pero no vuelvas a verlo, ni a tocarlo jamás. Prométemelo. Prométemelo. Su mirada y el apretón de su mano estaban cargados de una desesperación abrasadora, y terminé asintiendo, aunque sabía que muy probablemente era una mentira. Tras despedirme con prisa y poner cualquier excusa que se me ocurrió, me marché diciéndole a mi madre que iba a llamar a Melanie por teléfono, pero que no iría hasta su casa. Sí la llamé, pero mi coche ya iba en esa dirección. Después de que la llamada pasara 3 veces al buzón de voz, me rendí. 30 minutos después, me estacionaba frente a su casa. Había otros 2 coches estacionados allí, aunque al principio no vi señales de nadie. Entonces, la puerta principal se abrió y Melanie salió. «Hola, ¿qué haces aquí?». Sonaba amable, pero también parecía tensa. Bajó a recibirme y me dio un abrazo. «Perdón por no contestarte hace rato. He estado corriendo de un lado a otro toda la tarde como una loca. Estoy a punto de bañar a Sydney, pero si quieres pasar un rato, adelante. No tardaré mucho. Luego podremos platicar». No estaba seguro de cómo reaccionar.
Había llegado medio convencido de que iba a encontrarme con una escena de horror, pero en cambio, todo parecía perfectamente normal. Melanie me observaba esperando una respuesta, así que al final simplemente asentí. Murmuré algo sobre haber pasado solo para saludar y la seguí al interior. La casa estaba desordenada, pero era el desorden normal de una familia con un niño pequeño. Me condujo hasta la sala de juegos de Sidney y sentí un leve escalofrío al verlo sentado en el suelo, susurrándole algo al señor Jenkins. El conejo le devolvía la mirada con sus pasivos ojos negros, pero incluso desde donde estaba, me pareció escuchar una respuesta grave y rasposa a las palabras del niño. Sidney levantó la vista cuando nos acercamos y me sorprendió ver las profundas ojeras que tenía bajo los ojos. Se veía más enfermo que en las fotos que me mostró su madre, cuando recién empezaban las pesadillas. Estuve a punto de comentárselo a Melanie, pero algo me detuvo. Tras unas leves protestas y mucha resistencia por dejar atrás al conejo, Sidney se fue a bañar. Yo me senté en un enorme sillón acolchado que, por el aspecto que tenía, seguramente lo usaban todos los días para leer cuentos y echar siestas. Desde el lugar donde estaba sentado, el señor Jenkins me daba la espalda. Aún así, era incapaz de apartar la vista de aquella pequeña figura de peluche marrón. Entonces vi que se estaba moviendo. O, mejor dicho, que algo se estaba moviendo dentro de él. Al principio pensé que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada, pero los movimientos se hicieron cada vez más evidentes, hasta que vi aparecer las primeras patas, blancas como el hueso, saliendo de entre el pelaje color cacao del conejo. Intenté gritar o moverme, pero no pude. Estaba completamente inmóvil, y no solo por el miedo. Aquella cosa me estaba sujetando de algún modo. Lentamente fue extrayendo su imposible longitud del interior de aquel pequeño juguete, mientras viscosos hilos de una sustancia amarillenta seguían conectándola con lo que solo podía suponer que era una enorme herida abierta en el vientre oculto del conejo. Se parecía más a un ciempiés que a cualquier otra cosa, pero sus patas eran más gruesas, tenían demasiadas articulaciones, y su rostro estaba cubierto por incontables ojos y bocas. Se alzó hasta quedar a la altura de mis ojos, balanceando perezosamente el cuerpo y las patas de un lado a otro, mientras me observaba. No tenía ningún sentido, pero aquel rostro espantoso parecía al mismo tiempo diminuto y gigantesco. Sus ojos perforaban los míos hasta convertirse en el único mundo que existía. Fue entonces cuando lo recordé todo. Recordé ese rostro del señor Jenkins, y aún más el verdadero rostro que se ocultaba detrás de él. Uno que era, de algún modo, muchísimo peor. Recordé su voz grave y rasposa, que la primera vez que la escuché de niño me había parecido divertida, pero que muy pronto se convirtió en la melodía discordante de mi terror y mi sufrimiento. Sentí que me orinaba. Sin embargo, mi mente disociada no estaba de ánimo para sentir vergüenza o siquiera preocuparme por ello. Estaba demasiado concentrado en las palabras que ardían en mi mente. Déjame aquí o llévame de vuelta. Tú decides. No esperé a que Sidney terminara de bañarse antes de marcharme. No he respondido sus llamadas ni mensajes, y llamé al trabajo para decirles que no voy a regresar. En los próximos días también cambiaré mi número de teléfono. Pensé que sentiría más culpa o vergüenza, y sí, siento un poco, pero no mucha.
no dejo de pensar en un viejo chiste que mi padre me contó una vez. Dos cazadores están cruzando un río a pie, con las botas colgadas del cuello, cuando ven a un oso grizzly observándolos desde la orilla. El oso empieza a dirigirse hacia ellos y uno de los cazadores se echa a correr en dirección contraria. Avanza con dificultad, descalzo sobre el lecho del río, pero al mirar atrás, ve que su amigo ni siquiera ha empezado a correr. En lugar de eso, se está volviendo a poner las botas. El primero le grita que se apresure. El segundo, ya con las botas puestas, empieza a correr y enseguida alcanza a su amigo. Poco después lo rebasa justo cuando llegan a la orilla opuesta, con el oso pisándole los talones. Al pasar junto a él, le grita: «No tengo que correr más rápido que el oso, solo tengo que correr más rápido que tú». Y lo deja atrás. Ojalá fuera una persona más fuerte, una mejor persona. Creía que lo era, pero no. No puedo volver a tener esa cosa cerca de mí, sea lo que sea. Tengo que deshacerme de ella, realmente deshacerme de ella, y esta vez, para siempre. Podría llamar a esto una confesión, pero creo que para que una confesión sea auténtica, tiene que haber arrepentimiento. Y en las horas oscuras y silenciosas de la noche, cuando me quedo despierto, temiendo escuchar un sigiloso roce sobre el suelo o el golpe de un conejo de peluche estrellándose contra la puerta principal de mi casa, es cuando soy más sincero. Y si el señor Jenkins regresa, ya hice una lista de otros niños a los que puedo dárselo. Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Gracias por ver el video. Espero que lo hayan disfrutado. Y si fue así, entonces ya saben qué hacer. Suscríbanse si aún no lo hacen y activen las notificaciones para que no se pierdan el nuevo contenido. También dejen su like, un comentario, compartan y hypeenlo si les da la opción. Estas pequeñas acciones no les quitan ni 2 minutos, pero ayudan mucho al canal. ¿No saben qué comentar? Pues platíquenme si tenían un peluche parecido a Mr. Jenkins. En el sentido de que fuera su peluche favorito y no una aberración Lovecraftiana. Yo, por ejemplo, tenía un osito de peluche café con un moño morado al que le llamaba Super Osito. Así es. Y por supuesto, dejen su opinión de qué les pareció esta historia. También comenten qué les pareció la historia anterior, la de el día que el fútbol salvó a la humanidad. Yo sé, fue algo muy random de narrar, pero pues como estábamos en épocas del mundial, creí que podría ser adecuado. Me sorprendió ver que a muchos les gustó, incluso a algunos los conmovió hasta las lágrimas. Si aún no lo escuchan, vayan a hacerlo. Recuerden que todas las narraciones se suben aquí en YouTube y al podcast al mismo tiempo. El podcast se llama Terror para Llevar, disponible en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer y todas las plataformas de audio. Muchísimas gracias a Fanterosen, quien estuvo a cargo de la edición de este episodio, y a Ty Heaven Green por nuevamente prestar su gran voz en una historia. A continuación, mandaré saludos especiales a algunos de los miembros enmascarados del canal. Si ustedes quieren un saludo en esta parte y otras recompensas, revisen las membresías con el botón que dice unirse o el link en la descripción. Saludos especiales a Yard73, Adrián Lazarte, Señor Bolainas, Luis Castellanos, Ailumiau, Iván Romano, Benjamín 12 Chávez, Milanesans, Facu BZ, Fede Cosia, Jocelyn Lesta, Lurk H, Alucar 0605, Lilith Lee, Vanesítica y Farid Atuel Vargas. Muchísimas gracias a todos estos miembros y a los de los demás niveles también. Al igual que la gente que hace donaciones a través de Super Chat, Super Sticker y Super Gracias.
Todo ese apoyo me ayuda a seguir creando contenido. Y si quieren apoyarme de otra forma, recuerden usar el código YoSoyPride en la tienda de Fortnite y de Epic. Y ahora, para saber quién llegó hasta el final y le deje un corazón en su comentario, pongan el emoji de un conejo. Gracias nuevamente por escuchar todo lo que tengo que decir. Quizás lo hayan escuchado o no, pero sigo un poco enfermo de la maldita tos, ya estoy harto. Espero no se haya notado en la historia. Tal vez en agosto esté un poco desaparecido en cuestión de videos. Trataré de verdad de no hacerlo porque, bueno, ya saben, altas y bajas en YouTube. Al menos seguiré con las transmisiones de Un Café en el Sótano, que son los miércoles por las noches. Están invitados. De verdad voy a necesitar mucho de su ayuda compartiendo el contenido. Recomiéndenlo con sus amigos, compártanlo en grupos de Facebook dedicados al terror o cosas parecidas para que más gente conozca estas narraciones. Y también estén al pendiente por un aviso importante sobre un nuevo concurso de creepypastas. ¿Ok? Ahora sí, nos vemos en la próxima.